Sean bienvenidos, queridos amigos, a Relatos de la Noche Largo. La oscuridad ya ha caído, y con ella despiertan esas historias que la luz del sol jamás se atrevería a contar. Hoy hemos preparado para ustedes una selección de relatos inquietantes, misteriosos y verdaderamente escalofriantes, cuentos que quizás se les queden grabados en la mente, mucho después de que este video haya terminado. Así que busquen un rincón tranquilo, apaguen todas las luces, pónganse sus audífonos si pueden, y olvídense de cualquier distracción. Escuchen con atención, pero no olviden que todo esto no son más que historias de terror. Que estos hechos hayan ocurrido alguna vez no quiere decir que vayan a repetirse con ustedes. Después de todo, sería una locura pensar que el simple hecho de escuchar estos relatos en plena madrugada pudiera despertar algo que jamás debería existir. O tal vez sí. Ahora respiren profundo, apáguenla, última lucecita que siga encendida, y dejen que la oscuridad los guíe. Sean todos bienvenidos una vez más a Relatos de la Noche Largo, el rincón donde cada historia abre una puerta a secretos que quizás la humanidad nunca debió descubrir. Y ahora, que comience el primer relato. Hay quienes dicen que todos podemos percibir temas paranormales. Muchos dirán, es cuestión de elevar la energía, abrir el tercer ojo y sintonizar. Pero sinceramente, mi creencia es que algunos sí pueden y otros no. ¿De qué depende? No tengo la menor idea. Y también ocurre que algunos, en ocasiones, no siempre, y tampoco perciben exactamente lo mismo. Ahí les va lo que vivió Valentina, algo horrible, un evento que, gracias a Dios, ella me lo cuenta así. Después de aquello, creo en Dios, en los ángeles y en los demonios, y bendito sea Dios, no ha vuelto a pasar nada, y ruego que no vuelva a suceder. Ella lleva una vida normal. Tiene cerca de 16 años y lo único extraño en su vida es que sus dos abuelas son vecinas. Una vive casi enfrente de la otra. ¿Por qué decidieron vivir así? ¿Quién sabe? Sus padres no se conocieron como vecinos. Se conocieron trabajando y años después de ser pareja, una de las abuelas se mudó justo enfrente de la otra. Eso, lejos de ser algo lindo, se convirtió en pleitos constantes porque, por una razón u otra, se habían vuelto muy envidiosas entre sí. Así que estas abuelas, que al principio se llevaban bien, luego empezaron a tratarse con frialdad. Después ya ni se hablaban, y pobre de aquel que se atreviera a visitar a la otra, porque de inmediato reclamaban: ¿cómo tenías tiempo para ella y no para mí? La situación se ponía bien complicada porque las señoras, en ese plan, ya no estaban dispuestas a escuchar a nadie. Me pareció muy curioso cuando Valentina me dice, las dos parecían que se habían puesto de acuerdo, porque actuaban igualito. Cuando una celebraba su cumpleaños, la otra, toda envidiosa, decía, pues esa fiesta no está padre. La mía, la próxima, va a estar mucho mejor que esa. Y vivían compitiendo con sus cumpleaños. Mi abuela, digamos, la de la acera sur, cumplió años. Ese día, lamentablemente, narrador, a mí se me había pasado por completo y me fui a visitar a mi abuela de la acera norte. Vivían prácticamente enfrente. No había. Intentaba pasar desapercibida porque les encantaba vigilar todo desde la ventana, casi todo el día. Eran bien chismosas estas señoras. Entonces, me fui con mi abuela de la acera norte, pero al poco rato, mi mamá me marcó al teléfono de allá. Me dijo, tu abuelita está súper sentida y bien enojada. ¿Cómo se te ocurre ir a ver a la otra abuela justo en su cumpleaños? ¿Y yo qué? No, narrador. Pues me sentí fatal, metida en tremenda bronca sin deberla. Me despedí de ella. Cuando salía, me soltó. Ojalá tengas corazón para volver, porque ya veo que prefieres a la otra. Me azotó la puerta y yo pensando, no puede ser. O sea, me metí en un problemón por nada. Mi plan era irme a casa de mis papás, cambiarme, comprarle un detalle y
llevárselo a la otra abuelita para evitar roces. Terminé en problemas dobles sin tener la culpa, solo por querer ser amable. Pero bueno, así son estas señoras. Así que iba yo, medio cabizbaja, debatiéndome si valía la pena comprarle el regalo a mi otra abuelita. Llegué a casa, me cambié y fui a una tienda departamental a buscarle algo bonito, quizás una ropita o unos aretes, o joyería de fantasía pero que luciera bien, porque a mi abuela le encanta presumir. Encontré un anillo muy coqueto, también una blusita y unos calcetines súper calientitos, de esos que ella adora. Pensé, con esto se le va a pasar el coraje. Y para que la otra no se sintiera mal, compré lo mismo, porque son la misma señora partida en dos. Narrador. Llevaba los dos regalos, uno en la cajuela y el otro en la mano. Llegué con mi abuela, le di el presente y me recibió, muy cortante, y me pasé el resto de la noche tratando de ganármela. Me gusta consentirla aunque sea difícil, y ahí andaba yo de tonta, pero a las 2 horas la señora ya estaba contenta. Brindamos con los primos y los tíos, y se me subieron un poquito las copas. Como vivo a solo 2 cuadras y es una zona segura, decidí irme caminando a escasa para despejarme un poco. Además, me venía bien el aire fresco, después de tanto estrés con estas dos señoras. Iba caminando por la calle, pasé frente a la casa de la otra abuela, la de la acera sur, la que visité antes. Seguí mi camino y de repente, a una calle de llegar, sentí un frío intenso, un frío horrible, espeluznante. Fue como si mi cuerpo se congelara, como si la sangre se me hubiera detenido de golpe. Fue muy raro, porque a la par del frío, un frío que me recorría por dentro, el corazón empezó a palpitarme a 1000, narrador, como si hubiera corrido un maratón sin parar, ni un segundo. Se me secó la boca y sentí un pánico atroz, una necesidad urgente de salir huyendo de ahí. Todo eso duró apenas 3 o 4 segundos, pero me dejó totalmente descolocada. Miré a todos lados, desorientada. ¿Por qué me estaba sintiendo así? ¿Qué está pasando? ¿Habré tomado algo? ¿Estaré mal? Mi mente intentaba procesar todo a una velocidad increíble y entonces me quedé helada porque, al girarme, vi una casa que aparecía y desaparecía de repente. Por un segundo pensé que me había quedado ciega, pero al volver a mirar, ahí estaba otra vez. No entendía nada. Parpadeé 2 o 3 veces y me di cuenta de que era una sombra gigantesca cubriéndolo todo. Aquella más oscura empezó a retorcerse, como si se estuviera desdoblando, hasta hacerse pequeña. Parecía una figura humanoide, increíblemente alta, que de un momento a otro atravesó la puerta principal y se metió. Sentí un terror tan profundo, tan absoluto, que no se lo desearía ni a mi peor enemigo. Era como si yo no fuera nada, pequeña e insignificante frente a una presencia inmensa capaz de devorarme en cualquier instante. Me sentí una presa, la víctima de algo contra lo que era imposible luchar. No tenía cómo defenderme, y estando ahí, paralizada, de pronto, en un segundo, el miedo desapareció. Todo volvió a la normalidad. La temperatura se estabilizó. Pude moverme de nuevo y sentí como si esa cosa se hubiera esfumado. Solo quedó su aura, su rastro. Me fui caminando a casa. Solo podía pensar que algo me había fallado en la cabeza. Quizás aluciné por lo que había bebido, o tal vez le pusieron algo a mi bebida. Pensé, mañana voy a estar súper alerta. Estaba decidida a vigilar cada sonido y cada cosa que viera, porque aquello no fue normal. Fue una alucinación demasiado extraña. Llegué a casa, pero dormí fatal. Me desperté al día siguiente cerca de las 2 o 3 de la tarde, algo rarísimo en mí. Falté al trabajo sin avisar. Después me contaron que intentaron despertarme, pero fue imposible. Bueno, a partir de ese día y durante casi 8 meses, empecé a ver sombras por todas partes. En cementerios, en casas que decían estar encantadas. Las veía. Lo peor eran sus formas. Parecían humanas, pero como si las sombras intentaran imitar nuestra silueta para luego deshacerse y convertirse en una especie de bruma. Todo esto habría quedado en un me estoy volviendo loca si no hubiera sido por lo que pasó en casa de una amiga. Vi una sombra pasar y, justo después, escuché una puerta abrirse y cerrarse. Mi amiga se asustó muchísimo y me dijo, odio que esto pase aquí.
esta casa está embrujada. Ahí entendí que lo que yo veía eran las mismas entidades que provocan esos ruidos y sucesos extraños en las casas. Un día, después de haber dormido fatal toda la noche y despertarme tardísimo otra vez, algo muy atípico, simplemente dejé de verlas. ¿Qué pasó? ¿Por qué me ocurrió a mí? No tengo ni la menor idea. Solo espero que aquellas personas que dicen tener dones y hayan vivido este calvario tengan la suerte de que se les pase como a mí. Cuando empecé este canal, y se los he dicho muchas veces, mi idea era escuchar historias de otros. Quería invitar a gente para que compartiera sus experiencias, porque me fascina preguntar si alguien ha vivido algo descabellado o paranormal. Esa fue la primera temporada, la etapa en la que yo no aparecía frente a la cámara. En aquel entonces, hubo un fenómeno que se repitió constantemente y que, en las temporadas siguientes, se convirtió en una gran interrogante. Hoy vuelve a surgir una historia al respecto. Es algo llamativo, raro. Y aunque hay teorías científicas, la verdad es que muchos expertos en la materia simplemente no saben explicar a ciencia cierta por qué sucede esto. Pero empecé a dormirme muy tarde. Algo totalmente fuera de lo común. Y fue entonces cuando dejé de ver esas sombras. Aquellas apariciones simplemente se esfumaron de mi vida. ¿Qué fue lo que pasó exactamente? ¿Por qué me ocurrió a mí? No, tengo la menor idea. Pero, sinceramente, ojalá que a todas esas personas que dicen tener dones, sí, pasaron por lo mismo que yo. Ojalá que algún día esto se les quite, tal como me sucedió a mí. Cuando arranqué con el canal, y se los he comentado en varias ocasiones, mi intención principal era escuchar historias. Quería invitar a gente para que se sentara conmigo y me contara alguna experiencia que les hubiera marcado, porque me fascina preguntarle a todo el mundo si alguien ha vivido algo descabellado, paranormal, o que simplemente no tenga explicación. Esa fue la esencia de la primera temporada, esa etapa en la que yo no salía a cuadro. Hubo una circunstancia que se repetía constantemente y que a lo largo de las siguientes, la temporada se convirtió en un gran misterio. Hoy en día vuelve a surgir una historia relacionada con esto. Es algo inquietante, extraño, y aunque existen especulaciones científicas al respecto, la verdad es que muchos expertos que están dentro del campo de la ciencia, muchísimos, no logran descifrar exactamente por qué sucede esto. Vamos directo al grano. Existe un fenómeno que ocurre cuando las personas están a punto de abandonar este mundo, al borde de cruzar hacia otro plano, o si prefieres no creer en nada de eso, simplemente cuando están por morir. Este suceso es bastante común en hospitales, en los hogares, y le ocurre a todo tipo de gente, niños, adolescentes, adultos y ancianos. No importa el género, la religión, las creencias o el estilo de vida. A veces, en sus últimos suspiros, empiezan a ver a personas con las que compartieron su existencia. Una chica, llamémosla Camila, me cuenta: mira, narrador, yo siempre había pensado que el más allá era una mentira, algo para gente crédula que sigue religiones impuestas desde la infancia o que simplemente no razona bien. ¿Cómo va a existir algo más? La vida se acaba y punto, me decía. Así pensó durante muchos años, hasta hace apenas 2, cuando vivió 2 experiencias que le cambiaron todo el panorama y le hicieron cuestionarse profundamente. La primera tiene que ver con su padre, un hombre 100% agnóstico. Él era de los que necesitaban ver para creer. Necesitaba tocar las cosas, que fueran tangibles. Nos obligaba a cuestionar nuestra propia realidad. De hecho, al oír tus historias sobre tu papá, me siento muy identificada, porque el mío era exactamente igual. Cuestiónalo todo. No te tragues las ideas de los demás, nos decía siempre. Desde que éramos pequeños, nos dejó claro no como una regla estricta, pero sí como una convicción que lo más probable es que al partir de este mundo no hubiera nada más. Por eso nos decía: disfruten la vida, hagan lo que tengan que hacer y nunca le hagan daño a los demás. Era un mantra que nos repetía constantemente. Acuérdate de que no te vas a llevar nada, que aquí todo termina, nos decía. No desperdicies ninguna oportunidad. Lucha por tus metas. Busca vivir experiencias. Aprovecha la vida. Mi hermano se volvió un desenfrenado, no tienes idea. Se quitó todos los frenos morales y le entró a todo lo que pudo. A veces le fue muy mal y en otras ocasiones le fue bastante bien. A mí, en cambio, me llevó a no desperdiciar ninguna oportunidad y la verdad, me ha ido muy bien. Seguí creciendo profesionalmente. Monté un par de negocios a la par y me convertí en una persona
en el buen sentido, oportunista. Si veo una oportunidad, la tomo, siempre y cuando no signifique aprovecharme de nadie. Algo que mi padre me dejó muy claro. Mi papá era un hombre íntegro, de una sola pieza, alguien con un código propio que jamás rompió y que siempre se llevó de maravilla con todos a su alrededor. Aprendí mucho de él. Te cuento esto para que entiendas que el cielo, las almas o el más allá no eran temas de conversación en mi casa. Al contrario, estaban descartados casi por completo por nuestra forma de pensar. Para todos nosotros, después de la muerte, no había absolutamente nada. Mi papá venía de una familia muy católica y, al llegar a sus 40 años, se desvinculó totalmente de ellos. De hecho, tenían cierta enemistad, no porque mi papá les guardara rencor, sino porque ellos no soportaban que él nos dijera esas cosas. No toleraban que él asegurara que probablemente no existía nada más después de la muerte. A la idea. Eso hizo que se quitara todos los frenos morales que pudiera tener y, mira, le entraba a lo que fuera. A veces le fue muy mal en la vida y en otras ocasiones le fue bastante bien. A mí, en cambio, me enseñó a no dejar pasar las oportunidades. Me ha ido de maravilla. Fui creciendo en mi trabajo y tuve la oportunidad de emprender un par de negocios extra. Y me considero así, una persona, en el buen sentido de la palabra, oportunista. Siempre que veo una oportunidad, la aprovecho. Siempre. Y cuando esa oportunidad no implique sacar ventaja de nadie más. Y es algo que mi papá me dejó muy claro. Mi viejo era de esas personas que eran íntegras, de una sola pieza. Alguien que tenía su propio código de ética y jamás lo traicionaba. Además de que siempre convivía muy bien con toda la gente a su alrededor. Yo aprendí eso perfectamente. Bueno, te cuento todo esto para que entiendas que el tema del más allá, el cielo o las almas, no era algo que se hablara en casa. De hecho, estaba descartado por completo, casi en un 100%, por la experiencia de todos. No había nada después de la muerte. Mi papá venía de una familia muy católica, pero cuando alcanzó cierta edad, digamos que cerca de los 40 años, se deslindó totalmente de sus padres. De hecho, había una cierta enemistad entre ellos. Mi papá no les guardaba rencor, pero ellos no soportaban que él se atreviera a decir esa frase con nosotros, la de que no existía absolutamente nada después de esta vida. Y mientras, al final no queda nada. Para ellas, eso fue una falta de respeto imperdonable. Aquello provocó un distanciamiento enorme. Mi papá, lejos de arrepentirse, decía, a ver, yo no le he hecho daño a nadie. Es mi forma de ver las cosas y tienen que respetarla, igual que yo respeto la suya. Pero bueno, narrador, la salud de mi viejo se vino abajo. Le detectaron una enfermedad terminal, entre los gastos del hospital, y que nuestra economía estaba muy ajustada en ese momento. La situación era insostenible. Además, un doctor fue brutalmente honesto con nosotros. Nos dijo, dejen que su padre pase este tiempo, rodeado de los suyos hasta el final. Resulta que lo detectaron en una etapa muy avanzada. Mientras le hacían las pruebas y el médico apenas evaluaba el pronóstico, la enfermedad avanzó de forma tan agresiva que el doctor fue claro, ya no hay nada que hacer. No quiero darles esperanzas falsas solo para verlos en la calle después. Disfrútenlo todo el tiempo que puedan. Incluso a mi papá le dijo, podemos intentar un tratamiento, pero eso lo va a dejar muy desgastado. Tal vez pierda la conciencia pronto y quede así de forma permanente. No quiero tomar esa decisión por usted. Le planteo las dos opciones. Viva lo que le queda de tiempo, o intentamos el tratamiento y vemos qué ocurre. Pero, sinceramente, no voy a venderle falsas esperanzas. No veo otra salida. La suscriptora me cuenta. Fue como recibir un balde de agua fría. La familia entera cambió. Mi hermano empezó a transformarse. No tienes idea. De una semana a otra, aquel chico fiestero y alocado desapareció. Bajó el ritmo por completo y comenzó a acercarse a papá, consciente de que se estaba apagando. Eran los últimos momentos con él. No sabíamos si le quedaba un día, una semana o 6 meses. Al final, papá nos aguantó un añito más. Y en ese año, yo me esforcé por recuperar todo ese tiempo perdido por el trabajo y mis metas personales. Yo estaba con una pareja desde hacía 7 meses. Todo iba sobre ruedas.
A mi papá le caía muy bien esta persona, y la verdad todo marchaba de maravilla. Yo no sentía arrepentimientos, pero mi mamá, Dios santo, esa es otra historia. Siempre estaba sufriendo en casa, parecía una telenovela. Todo el día teníamos que consolarla. Le decíamos, aprovecha el tiempo con papá, pero ella siempre terminaba llorando. Cada quien vivió su duelo a su manera. Yo le agradezco a la vida haberme dado la oportunidad de estar con él. Te cuento esto para que entiendas que somos personas más racionales que otra cosa, salvo mi madre. Ella es muy emotiva, pero mi hermano empezó a analizar las cosas con más cabeza fría. Yo siempre he sido muy racional, gracias a mi papá. Y mi mamá, bueno, ella siempre ha sido así. Es el corazón de la familia. Como una semana antes de que papá se fuera, empecé a escuchar algo rarísimo en la casa que me erizaba la piel. Escuchaba la voz de mi mamá, susurrando en el pasillo del segundo piso, hablando muy bajito, algo que no va nada con ella. Me extrañó muchísimo. Subí las escaleras para ver qué pasaba, y al llegar arriba, seguí oyendo la voz de mamá, pero justo en ese momento, se escuchó un auto entrar en la cochera. Hablaba en el pasillo del segundo piso, pero susurrando, al grado tal en él, que mi mamá no suele ser así. Me extrañó muchísimo escucharla hablar de esa forma. Subo las escaleras hacia el segundo piso para ver qué pasaba, y al llegar, sigo escuchando la voz de mi mamá. En ese momento, se oye un coche entrando en la cochera, se escuchan que se apaga. Es el coche de mamá. Qué cosa tan rara. Y de pronto, se abre la puerta y escucho la voz de mamá hablándome. Pero así, claro y directo, y el murmullo del piso de arriba se esfuma. Desaparece. ¡Qué locura! Pasan 2 días, y sucede lo mismo, pero ahora escucho la voz de mi hermano. Es muy, muy raro. Es un murmullo que no logro entender. No sé qué dicen, no sé qué está pasando. Y esa semana, ya llegando a los últimos días, cuando ya nos turnábamos de a 2 o 3, porque papá estaba postrado en cama, le llevábamos comida, lo aseábamos. No es que él no fuera autosuficiente, es que el dolor que sentía era insoportable. Y, bueno, respetamos su decisión de pasarlo así y nos quedamos a su lado. Y los últimos días escucho otra voz, pero esta es la que me hizo que se me erizara hasta el último pelo. Es mi propia voz allá en el pasillo de arriba. Me escucho a mí misma hablando en voz baja y me pone la piel chinita, se me pone de gallina. Subo las escaleras y ahí es cuando detecto una segunda voz. Es la de papá, hablando. Está murmurando, como si le contestara a esa otra voz que es la mía. Ni siquiera me atreví a entrar al cuarto de papá. Quise respetar su espacio y la verdad es que el miedo me paralizó. No entendía qué rayos pasaba. Estaba súper confundida. El día que papá fallece me ocurre algo inaudito, algo que no te puedo ni explicar. No tiene sentido. Y de hecho, hasta me llevó a buscar terapia psiquiátrica. Aunque luego entenderás por qué preferí dejarlo. Estoy en la sala con mi pareja. Mamá está ahí. Mi hermano también. Y empiezo a oír las voces de mamá y de mi hermano en el pasillo de arriba. Y también la mía. Mi pareja nota que me cambia el semblante. Estábamos en medio de la plática cuando volteo hacia el pasillo de arriba, hacia las escaleras, y él me suelta. ¿Qué te pasa? Le digo, no, ¿es que no las oyes? Él me mira con una cara de preocupación tremenda y le digo, no me volví loca. De verdad, estoy oyendo unas voces arriba, de plano no las escuchas. Y él me contesta, no, no hay nada, no hay nadie. Yo le insisto, afina el oído, hazlo bien. Ahí están. Miro a mamá y a mi hermano. Ellos oyen las voces, y mamá y mi hermano se ven con una angustia terrible, como pensando, ya perdió la razón, ya se volvió loca. Yo solo les digo, a ver, espérenme, o sea, ¿en serio no escuchan eso? Me voy a callar. Pongan mucha atención. Y todos se ponen a escuchar, pero nada. Y para mí, las voces se volvían más nítidas. Es ahí cuando entiendo qué está pasando. Después de nuestras voces ya no escucho la de mi papá. Él ya hablaba muy débil, pero tras las nuestras empiezo
a oír las voces de mi abuela y de mi tía, que llevan más de 10 años, fallecidas. Giro hacia mi familia y les digo, papá ya se nos va, y mamá me dice, ay, por favor, no empieces, y rompe a llorar. Yo le insisto, en serio, vamos arriba, ya se nos está yendo, subamos las escaleras, y cuando piso el último escalón y camino el tramo hacia la puerta, todas las voces se cortan de golpe. Entramos y papá solo nos extiende la mano y se desplomó. En ese momento murió. Para mí fue algo tan impactante que sentí que estaba perdiendo la cabeza, que era una coincidencia. Papá ya estaba muy mal. Entonces empecé a escuchar voces porque, cuando mi papá se marchó, lo primero que pensé fue, esto tiene que ser una alucinación. Me obsesioné buscando si había antecedentes, algún gen escondido, cualquier indicio de enfermedades mentales en la familia. Empecé a preguntarles a los tíos que aún vivían. Indagué en todo el árbol genealógico, tanto por el lado de mi papá como por el de mi mamá. Mis primos me miraban como si fuera la loca del grupo narrador. Pasé 2 meses así, bajo tratamiento médico. Ni siquiera recuerdo el nombre de los fármacos que me dieron, pero al menos sentía un poco más de calma. Aunque, por dentro, me torturaba, porque había perdido toda confianza en lo que mis sentidos percibían. Pero la vida sigue, y ocurrió que a una tía de mi pareja le diagnosticaron lo mismo, en la misma zona exacta donde lo tenía mi papá, y para mi desgracia, en la misma etapa avanzada en la que estaba él. A mi pareja le dio durísimo la noticia. Esa tía era como su tercera madre. Eran 3 hermanas y entre las 3 lo criaron desde que era pequeño. Al ver que ella se estaba apagando, mi pareja no sabía cómo procesar el dolor, así que decidí estar ahí para acompañarle en todo, tal como ella hizo conmigo. Desde entonces, narrador, sigo con mi terapia y trato de llevar mi vida, sabiendo que él está atravesando un momento devastador. Yo tuve la fortuna de vivir 1 año con mi papá, pero a su tía le dieron un pronóstico terrible. 2, quizá 3 meses a lo mucho, y su salud se desplomó rapidísimo. Un día, estando en casa de la tía, se armó una reunión familiar. Todos fueron a despedirse porque nadie sabía cuánto tiempo le quedaba. Ella estaba consciente, aunque con muchísimo dolor, y estábamos todos ahí, reunidos en la sala. De repente, empecé a oír un montón de voces hablando a nuestro alrededor, pero no había absolutamente nadie más. La charla parecía una conversación real, con silencios muy largos. De pronto alguien soltaba un recuerdo. Todos se reían, luego se oía un sollozo y otra vez el silencio. Bueno, cuando se hizo uno de esos silencios, narrador, sentí que las voces, muchísimas voces, empezaron a moverse hacia la habitación. No eran personas físicas, eran susurros. Agarré a mi pareja de la mano y le dije, ve a despedirte ya. Me contestó, no, no puedo, no estoy preparada. Y le insistí, ve ahora mismo. Solo te quedan unos segundos. ¿De qué hablas? Por favor, hazlo. Mi pareja se levantó y caminó hacia allá, mientras yo seguía escuchando cómo todas esas voces entraban al cuarto. En cuanto ella llegó, le dio un abrazo y su tercera madre falleció justo en sus brazos. Las voces se callaron en el instante exacto en que ella entró a la habitación. Le dio el abrazo y el beso de despedida. Ahí se fueron. Me dice, narrador, aunque no vi nada, me queda claro que sí existe algo más. Parece que las personas con las que compartimos lazos profundos vienen a visitarnos en nuestros últimos instantes. Y como te decía, es un misterio. Nadie sabe con certeza qué ocurre al final. He hablado con varios médicos y muchos me dicen, mira, existen estudios sobre procesos biológicos que ocurren en el último aliento y tal vez eso explique lo que sucede. Pero, desde mi experiencia, no tiene lógica. No se puede explicar. Hay gente tan fría, personas tan cerradas que cargan con tantas amarguras o que hicieron tanto daño o a las que les hicieron tantas maldades. Muchas voces, muchísimas, y empezaron como a desplazarse. No eran personas, eran las voces que iban rumbo al cuarto. Le agarro la mano a mi pareja y le digo, ve, despídete de una vez. Ella me responde, no, no, no estoy preparada. Y le insisto, despídete ya. Ahorita mismo apenas tienes unos segundos. ¿De qué hablas?, me dijo. Por favor, ve. Y se levantó. Caminó hacia allá. Yo seguía escuchando aquellas voces que se desplazaban hacia el cuarto, que iban andando directo a la habitación. Mi pareja llegó, le dio un abrazo, y en sus brazos
falleció su señora madre, porque las voces se apagaron justo en el instante en que ella entró al cuarto, cuando fue a darle un abrazo y un beso. Ahí se hizo el silencio y ahí partió. Me dice, narrador, al darle un abrazo y un beso, se apagó todo y ahí se terminó. Me dijo, narrador, aunque no vi absolutamente nada, te aseguro que algo pasó. Es como si todas esas personas con las que compartimos momentos y creamos vínculos al final del camino regresaran para despedirse de nosotros. Música. Y es que, mira, no tenemos ni idea de qué hay después de la vida. He charlado con doctores y muchos me dicen, oye, hay estudios científicos que explican factores biológicos en ese último suspiro. Pero, desde lo que yo he vivido, no tiene explicación. No la tiene. Hay gente tan dura, tan cerrada, personas que cargan con tanta amargura, que han hecho tanto daño o les han hecho tantas maldades que simplemente te dicen, ya, lárgate de una vez. Y en cuanto me soltó eso, salí al pasillo temblando de miedo. Llegué a mi cuarto, que el corazón simplemente se les detiene. Y en esos instantes finales, evocan a personas queridas, conversan con ellas y es como si algo dentro de ellos se transformara. Pero cuando presencias un proceso tan prolongado, te das cuenta de que eso no es lo normal. Es algo distinto, algo que ocurre en ese momento preciso y, al poco tiempo, porque no siempre sucede al instante, esas personas se marchan. Es extraño, no le ocurre a todos. Le pasa a unos cuantos y, las más de las veces, con quien menos te lo imaginas. Pero esto me llevó a esta faceta nostálgica que les menciono. No es solo por la naturaleza del fenómeno, sino porque es algo sumamente insólito que tarde o temprano a todos nos alcanzará. Sin embargo, hay alguien que me hizo ver un lado verdaderamente aterrador de esto. WhatsApp de las pesadillas, por cierto. Vayan preparándose porque el número va a cambiar dentro de muy poco. Pero cuando comenzamos con ese WhatsApp de las pesadillas, una de las primeras personas que me envió un relato me contó una historia sumamente horrorosa, muy fuerte. Me decía, mira, narrador, yo era muy unida a mi abuela, muchísimo. Mi abuela era una mujer de armas tomar, con un carácter pesado, de verdad. Lo que ella decía se cumplía, y nadie tenía el derecho de cuestionarla, no importaba quién fuera. Mi abuelo también tenía lo suyo, pero ante ella se doblaba por completo. Te cuento esto porque mi abuela jamás se mostraba vulnerable ante nadie. Cuando fue con el médico y él le soltó, señora, son cosas de la edad, vaya despidiéndose. Ella lo miró con una mirada fulminante y le dijo, a mí no me va a venir a decir usted cuándo me voy a morir. Vaya despidiéndose usted y dele gracias a Dios que está lejos de donde estoy ahora, porque si no, le pongo una paliza. Dice que el doctor intentó aguantarse la risa, me miró y me comentó, ¿qué energía tiene esta mujer? Yo creo que sí aguanta unos 10 o 15 años más. Mi abuela ya estaba bastante delicada, pero su carácter era imposible de apagar. Vivía en una casa inmensa, una verdadera casona. Ella y mi abuelo tuvieron sus negocios. Les fue de maravilla. Y esta mansión que construyeron nunca la disfrutaron con sus hijos porque la hicieron cuando ya eran bastante mayores y todos sus hijos ya se habían casado. Para el abuelo, era como ese sueño que quería cumplirle a la abuela, porque ellos venían de otras generaciones y siempre habían tenido la ilusión de poseer una hacienda. Pero a su edad y por todo lo que había cambiado el mundo desde que eran pequeños, tener una hacienda no era viable, no iba a ocurrir. Así que construyó una casona. Y esta casona, para cuando mi abuela estaba en sus últimos días, en sus últimos meses, se sentía con una vibra extraña. Estaba vacía. El abuelo había fallecido unos años atrás y nos turnábamos todos los sobrinos. Te voy a ser sincera, nos turnábamos para habitar la casona. Eso de andar cuidando a la abuela era puro cuento, porque la abuela exigía, no pedía ni necesitaba cuidados, exigía. Se ponía a gritar desde su habitación, el desayuno, quiero mi desayuno. Y ay de ti si no se lo llevabas en 10 minutos o si no te presentabas en la puerta diciéndole, ya se lo estoy preparando, aunque fueran puras mentiras, porque la señora se ponía terrible.
Cuando me tocó a mí quedarme en esa casa, todos los hijos ya se habían ido, cada uno por su lado. El abuelo, por su parte, tenía la ilusión de cumplirle ese sueño que siempre tuvo mi abuela, tener una hacienda. Imagínate, eran gente de otros tiempos, de otra mentalidad. Toda la vida soñaron con el campo, pero siendo realistas, con la edad que tenían y cómo había cambiado todo desde que ellos eran chicos, eso ya era imposible. No iba a pasar. Así que, en lugar de la hacienda, el abuelo terminó levantando una casona enorme. Y mira, justo cuando a mi abuela le quedaban meses, o mejor dicho, días de vida, la casa empezó a sentirse pesada. Tenía una vibra de esas que te ponen los pelos de punta, todo vacío. El abuelo se había muerto años atrás, así que nos tocaba turnarnos. Entre todos los sobrinos nos íbamos rolando para quedarnos en la casona. Pero te voy a hablar claro, eso de que íbamos a cuidarla era puro cuento chino. Cuidar a esa mujer era imposible porque ella no pedía favores, ella mandaba. Se ponía a pegar gritos desde su habitación. El desayuno, quiero mi desayuno. Y ay de ti que no aparecieras en 10 minutos con la bandeja en la mano o que no estuvieras ahí parado en la puerta diciéndole, abuela, ya se lo estoy preparando. Aunque fuera pura mentira, tenías que decirle algo porque, si no, la señora se ponía insoportable. Y justo cuando me tocó mi turno de quedarme en esa casa, pasó lo siguiente. Puerta y le decía, ya casi está listo. Aunque todo fuera una farsa, porque la señora se ponía muy mal, cuando me tocaba a mí quedarme en esa casa, estabas viendo el futuro, o quizás el pasado. No te entiendo. Estaba estudiando la carrera y cuando me tocaban exámenes pesados me quedaba desvelada toda la noche. Pero a medida que se acercaba el final de la vida de mi abuela, la casa empezó a sentirse muy extraña. Se tornó rara. El ambiente estaba helado, se oían pasos, murmullos y de repente un portazo resonaba en la casa. Para ser sincera, cualquiera pensaría, seguro entró alguien, un ladrón, pero era imposible. Vivíamos en una colonia sumamente segura, y eso fue hace mucho tiempo, cuando mi ciudad era muy tranquila. No había robos, nada de eso. Además, toda la gente del barrio quería a mi abuela y la cuidaban. Así que, olvídalo. Nadie se metía a la casa. Aún así, se escuchaban los portazos. Ibas a revisar todas las puertas y seguían igual. Las que dejaste abiertas, abiertas. Y las cerradas, cerradas. Una noche, empiezo a escuchar que mi abuela grita, lárguense, lárguense de aquí. A mí no me van a llevar. A mí no. Ya los vi, váyanse de una vez. Al oír eso, primero sentí cómo se me erizaba toda la piel, pero luego reaccioné. Pensé, oye, tal vez es un efecto secundario de los analgésicos. Le habían subido la dosis. Quizás estaba teniendo una alucinación. Como yo estaba estudiando farmacología en la facultad, entendía un poco de eso. Salí disparada hacia el cuarto de mi abuela. Cuando sentí la piel erizada al principio pensé que alguien se había metido, pero al entrar y verla gritándole a la nada me dije, no, esto debe ser un efecto secundario. La miré desde la puerta y ella volteó y me dijo, mi hija, váyase de aquí de una vez, que esto no le compete a usted. Me estoy peleando con estas fregaderas que quieren llevarme de este mundo, y no lo van a lograr. Cuando me dijo eso, la miré fijamente, y sentí un frío intenso, porque una cosa es delirar, y otra es estar totalmente lúcida viendo algo que tú no ves. Parecía que sí veía algo, y era real, porque dirigía la mirada a 3 puntos específicos sin moverla. Le pregunté, abuela, ¿qué está viendo? Y ella respondió, que no le compete nada. Lárguese de aquí, déjeme discutir. Aquí estoy peleando yo, no lo necesito para nada. Váyase ya. En cuanto me dijo eso, caminé por el pasillo. Iba helada de miedo. Llegué a mi cuarto y me senté a terminar un reporte para la facultad. Fue entonces cuando escuché pasos en el pasillo que no deberían estar ahí. El miedo me invadió. Fui y me senté en la cama, intentando convencerme de que estaba alucinando, que me lo estaba imaginando. De pronto, la puerta se abrió y algo que no pude ver, pero que se sentía enorme, me tiró contra la cama. Empezó a hacerme presión en las manos, en las piernas y en el cuello. Era una presión brutal. Te hablo de kilos y kilos de fuerza que no me dejaban ni respirar. Me estaba asfixiando cuando, de repente, recordé una oración que mi abuela rezaba para los espíritus chocarreros. La recité en mi mente y esa cosa me soltó. Me quedé helada. Fui al cuarto de mi abuela
Ella estaba acostadita, dormida, así que solo revisé que estuviera bien tapada. Llamé a mis primos y les dije: «Oigan, vengan a reemplazarme. Acaba de pasar algo muy raro». Todos mis primos empezaron y me senté a escribir un reporte de la facultad, pero de repente empecé a escuchar pasos en el pasillo, pasos que no tendrían que estar allí. El terror me invadió. Me tiré en la cama pensando: solo te lo estás imaginando, es tu mente. Pero entonces, la puerta se abrió de golpe y algo invisible, algo gigantesco, me aventó contra la cama. Sentí un peso inmenso en las manos, en las piernas y en el cuello. No era cualquier cosa. Te hablo de kilos, y kilos de presión que me estaban asfixiando por completo. No podía ni tomar aire. De pronto, recordé una oración que mi abuela me había enseñado para alejar espíritus chocarreros. La recé mentalmente y de repente esa cosa me soltó. Me quedé helada. Corrí al cuarto de mi abuela. Ella estaba ahí, acostadita, durmiendo tranquila. Solo me aseguré de que estuviera bien, tapada. Llamé a mis primos y les dije: «Oigan, vengan a cambiarme. Acaba de pasar algo rarísimo». Y todos mis primos empezaron a rodearme. «Vengan a ayudarme. Me pasó algo rarísimo». Todos mis primos empezaron a contarme esto. Historias de terror. Es que mira, una vez estaba en la alacena y alcancé a ver una sombra que pasó. La vi clarito en el espejo y al voltear no había nada de nada. Era una sombra como si llevara una túnica puesta. Por eso mismo te pedí que fueras a cubrirme y total que llevamos meses turnándonos porque nos están espantando. Bueno, narrador, nadie me quiso hacer el paro. Nadie. Como una semana después yo estaba muerta de miedo. En esa casa apenas llegaba y a la mínima oportunidad invitaba amigas, pero por las noches las terminaban asustando. Nunca supe exactamente qué les pasaba. Solo que el día siguiente me las encontraba, haciéndose el desayuno y soltando un «eres bien gacha». Muchas hasta me dejaron de hablar, pero bueno, al grano, narrador. Unos 2 o 3 días antes de que se fuera, mi abuela me dijo: «Ven para acá». Fui hacia ella y le dije: «Ya, abuela, espéreme, le estoy preparando la cena. No es por eso que le hablo. Venga para acá». Y me soltó: «Mi hija, quiero decirle que me trató muy bien y la quiero mucho. Ya me voy a ir. Ya vino aquí mi mamá y ya vino mi viejo. Ya me dijeron que me llegó la hora. Ya me voy a ir. No sé si hoy, mañana o pasado, pero gracias por todo». Y yo, pues, la miraba con cara de: «Esto no es algo que te digan todos los días». No supe ni cómo reaccionar. «No, pues, yo también la quiero, abuela», le dije y le di un abrazo. Después me dijo: ya estuvo bueno, fue suficiente». Me levanté para seguir con la cena. Y a los 2 días, mi abuelita ya no despertó. ¿Qué fue lo que exactamente vio mi abuela? ¿Qué fue lo que se me subió a mí? ¿Y si de verdad la fueron a visitar? Son preguntas que me sigo haciendo hasta el día de hoy. Música. Y es que en el tema de lo paranormal, los fenómenos a veces no están muy bien clasificados y terminamos confundiendo unas cosas con otras. De por sí, son sucesos que, en teoría, no deberían estar pasando. Te digo esto porque me mandaron una historia que no sé dónde encajar, no sé cómo clasificarla. Te la voy a contar y si tienes alguna teoría o alguna hipótesis, pues lánzate y escríbela aquí, en los comentarios. Se trata de una persona, vamos a ponerle de nombre Sebastián, y Darío vivió una experiencia muy extraña. Un poco de contexto sobre Sebastián para entender el mundito en el que vive. Él trabaja en una planta de tratamiento de químicos, un trabajo bastante peligroso. El área donde está, aunque no está metido de lleno en la operación, sigue estando en zonas de riesgo. Él se encarga más del manejo de personal. Es muy bueno en lo suyo. Ha ido escalando, ha pasado de un puesto a otro. Pero esta empresa lo acogió y se ha convertido prácticamente en su casa porque lleva ya 10 años ahí. En esa planta es reconocido y muy querido.
De las cualidades que siempre le destacan es que es muy metódico, tiene los pies bien puestos en la tierra y es alguien muy puntual en lo que dice y en lo que hace. No se anda con rodeos. Si le pides una historia o un cuento, te soltaría nada más un par de detalles. Y cuando te le quedes viendo esperando un ¿qué más pasó?, él diría, eso es todo, porque es concreto. Es alguien que tiende a irse directo, a lo sustancial, a lo más importante, a sintetizar todo, porque en su trabajo eso lo hace muy eficiente. En su casa, vive con su pareja desde hace 10 años. No están casados porque él no cree en el matrimonio y su pareja, todo va sobre ruedas. Tienen un hijo y el chico, que convive con ellos, se lleva de maravilla, aunque a veces le suelta a su madre. Mamá, es que papá parece un robot, de verdad. Quizá tenga algún tipo de neurodivergencia, quién sabe. Ese es otro cantar, pero sirve para que te hagas una idea de cómo es él. Su vida es pura rutina, le gusta trabajar con método. No es que sea un hombre rígido, ¿sabes? Si le cambias los planes no es que te vaya a volver loco, pero le encanta su rutina, marcar sus tiempos para cada cosa. Si se la mueves, le cuesta un poco arrancar, pero se adapta, no hay problema. Eso sí, a la mínima oportunidad, vuelve a sus costumbres porque por algo las eligió. Solo cambia de método cuando le demuestras con razones claras que tu propuesta es mejor. Entonces sí, acepta. No es alguien berrinchudo. Es un tipo equilibrado que analiza las cosas antes de decidir. Ya tenemos claro el perfil. Ahora, ¿qué cosas no tienen cabida en el mundo de Darío? Pues lo sobrenatural, los fantasmas. Nada de eso. Darío es un hombre creativo y, sobre todo, muy puntual. Punto final. Todo lo que sea espiritual, religioso, emocional o paranormal, eso le toca a su pareja. Ella es increíble con esas cosas. Él se siente afortunado y a veces, con esa frialdad tan honesta que tiene, le confiesa: me encanta el equipo que hacemos. Tú te encargas de todo lo que a mí me resulta ajeno. Se refiere a esos temas, porque cuando su hijo viene con preguntas existenciales que él no sabe cómo responder, porque no le interesan lo más mínimo, le suelta: eso, chaval, pregúntaselo a tu madre. Y le fascina esa dinámica. A su pareja también le encanta, porque las cosas que para ella son pesadas o aburridas, él las maneja. Es como si cada uno cubriera las carencias del otro. Pero en esa relación tan estable ocurrió algo rarísimo que tuvo a Darío en una cuerda floja durante casi un mes. Un día se despierta, pero está muy agitado, bañado en sudor. Su mujer, preocupada, le pregunta: ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Y él responde: no lo sé. Siento que he tenido una pesadilla horrible. ¿Sientes o tuviste?, insiste ella. Y él contesta: lo siento, pero no recuerdo nada. El día transcurre normal, pero al llegar a casa, justo antes de cenar, dice: sigo muy inquieto. Debió ser una pesadilla. ¿Tú recuerdas algo? No, pero estuve leyendo que deberías anotar todo nada más despertar. Voy a probar. Al día siguiente, Darío está igual de alterado. Su esposa lo ve sudando a mares, pero esta vez está escribiendo en una libreta todo lo que se le viene a la mente. ¿Qué soñaste? ¿Estás bien? No recuerdo el sueño, pero estoy anotando cómo me siento. Dicen que así empiezas a recordar. Estoy muy agitado, tengo mucho miedo y siento como si me hubiera quemado por dentro. Ella le pide que se levante y se quite la ropa para revisarlo. Piensa que podría ser un tema médico. Lo examina con lupa y le dice: no tienes ni una sola quemadura. Él insiste en que le revise hasta las plantas de los pies porque Darío es muy metódico. Entonces le dice: no has mirado bien esa zona. Enciende más luz, revisa bien el tono de piel. A ver si es algún químico del trabajo o algo, porque todo tiene que estar bien. Al tercer día, Darío duerme plácidamente. Llegó el cuarto día y se levantó entre gritos, desesperado. Gritaba a pleno pulmón: me quemo, ayúdenme por favor. Pero lo extraño es que seguía inconsciente. De repente, despertó sobresaltado. Su esposa, que ya estaba en vela, le soltó:
estás gritando esas cosas otra vez. Él, confundido, solo atinó a decir, no tengo idea de qué hablas. Empezó a anotar todo para evitar entrar en ese círculo vicioso de no avanzar. Así que, para no perder detalle, te voy a resumir la información que logró recolectar. Kemo, ayuda, ayuda, ayuda. Gritaba, pero seguía inconsciente. De pronto, se despertó, sobresaltado. Su mujer, que ya estaba en vela, le soltó, no parabas de gritar eso. Y él respondió, no tengo ni idea de qué hablas. Empezó a notar todo eso y, para evitar entrar en un bucle que avanzara así, pasito a pasito, te cuento la verdad, pasó más o menos un mes y empezó a tener un sueño recurrente, uno que se repetía una y otra vez. En ese sueño él era él, pero a la vez no lo era. Pensaba como Darío, pero hubo una vez que se miró las manos y el sueño cambió, porque a veces tenía conciencia, podía moverse y ver su cuerpo. Otras simplemente lo veía todo como si fuera un espectador de una película, un sueño recurrente, que se repetía una y otra vez. En el sueño, él era él, pero a la vez no lo era. Pensaba como Darío, pero cuando se miró las manos en una de esas veces, porque el sueño era casi igual, aunque cambiaba en ciertos detalles. Si tenía conciencia podía moverse y ver su propio cuerpo. Cuando tuvo conciencia y se vio las manos, notó que estaban llenas de callos, súper ásperas, y las suyas son lisas, suaves. Simplemente no encajaban. Además, sus dedos se veían un poco más gruesos en el sueño, aunque sentía que seguía siendo él. Escuchaba su propia voz, pero a la vez era distinta, más aguda, más chillona, y se oía a sí mismo gritando en medio de todo. Y ver sus manos, notó que estaban llenas de callos. Tenía durezas y sus manos reales son suaves. Aquello no encajaba. Además, el grosor de los dedos era un poco mayor en el sueño, pero se sentía plenamente como él. Escuchaba su propia voz, pero a la vez no. Sonaba más aguda, más chillona. El sueño siempre era lo mismo. Estaba en un lugar y de pronto, una explosión. Él corría hacia el foco del desastre y al llegar, el ambiente estaba cargado de gases tóxicos. Le gritaban, la planta 6 explotó. Tenemos que salir de aquí porque no podemos controlar el fuego. Hubo un escape de algún químico, en un sitio. De repente una explosión. Él sale corriendo hacia allá, y al llegar al lugar hay gases tóxicos, y alguien le dice, la planta 6 reventó. Tenemos que largarnos de aquí. No podemos controlar el fuego. Se ha escapado un químico. O quizás él intentaba abrirse paso entre gritos. El sonido ensordecedor de las sirenas y gente siguiendo protocolos de emergencia a toda prisa. Aunque no reconocía el sitio, sentía una extraña familiaridad. Y ahí es donde el sueño se dividía. Seguían protocolos de seguridad. No reconoce el lugar, pero a la vez le resulta extrañamente familiar. Y es ahí cuando en el sueño, como si fuera, a veces, veía como si fuera una película cómo se metía directo hacia las llamas y el humo negro. Tras forcejear con algunos compañeros, llegaba donde un grupo de 6 o 7 personas les hacía señales desesperadas y, de pronto, todo se apagaba. Una película. Él se lanza directo hacia las llamas y el humo. Tras forcejear con un par de tipos, llega a una zona donde hay un grupo de unos 6 o 7, y justo ahí donde están les hace señas, y todo se vuelve. Pero otras veces, lo que soñaba Sebastián es que él decía, hay que seguir los protocolos, y luego, como si una fuerza interna lo arrastrara, se metía otra vez en ese infierno. Al estar adentro, comprendía que los que veía ahí eran sus compañeros, gente que estaba bajo su cargo, bajo su responsabilidad. Un caos. Tienen que seguir los protocolos. Y después, una fuerza interna lo arrastra a meterse de nuevo en ese sitio. Y al estar dentro, comprende que las personas que ve ahí son sus compañeros de trabajo. Atrapados bajo, les hacía señas indicándoles por dónde moverse, porque él lograba ver, a través de la columna de humo, dónde estaba el fuego y cuáles eran las zonas más seguras, pero siempre terminaba igual. Algo estallaba cerca y sentía como su cuerpo empezaba a arder. Es el peligro. Él sabe por dónde moverse, porque ve tras la columna de humo dónde está el fuego y cuáles son las zonas menos peligrosas. Pero es entonces cuando ocurre algo
Ese sueño continuó durante un mes más y empezó a pasar algo muy turbio. Si veías a Darío cuando esto empezó y lo comparabas con 2 meses después, parecían dos personas totalmente distintas. Lleno de canas, con la cara desencajada por el agotamiento, las manos le temblaban constantemente y sufría ataques de pánico. A más, algo rarísimo. Si ves a Darío cuando empezó toda esta situación y luego, 2 meses después, estás ante otra persona, lleno de canas, el rostro muy agotado, a veces le tiemblan las manos, sufre ciertos ataques de... La empresa le puso un psicólogo, pero no bastaba. Estaba tomando medicamentos que lo dejaban como ausente, desconectado de todo. La rutina se le había desmoronado por completo. Ya no era capaz de seguir un horario. Estaba totalmente alejado de la realidad, no porque tuviera alucinaciones, sino por el efecto de las pastillas y los nervios que lo destrozaban. Ansiedad. Está tomando un par de medicamentos y eso lo mantiene un poco desconectado. Hay una situación clara. La rutina se perdió por completo. No es capaz de seguir ningún ritmo. Está muy fuera de la realidad. No es que alucine, pero entre la medicación, los nervios y lo que... El miedo a irse a dormir es un nivel de estrés que no se lo desearías ni a tu peor enemigo. Era algo horrendo, una pesadilla insoportable. Y fue precisamente en ese estado, en esas circunstancias, cuando a Sebastián le ocurrió algo. Y es que vive. Eso no se lo deseas ni a tu peor enemigo. Algo horrible, pesado. Y es, entonces, en estas circunstancias, cuando a Sebastián le pasa algo, ese día, al despertar tuvo una corazonada. Me dijo, hoy no voy a trabajar. No, hoy no voy a ir. ¿Y saben por qué? Porque sentía en los huesos que algo iba a suceder. Y vaya que pasó. Justo antes de llegar a la planta, se detuvo en la gasolinera de siempre para cargar combustible, tal como hacía cada martes o viernes, dependiendo de qué tan pesado hubiera estado la semana. Pero esta vez, un gasoducto que estaba ahí cerca reventó. Si él hubiera llegado a la hora de siempre, seguramente no la cuenta. Hubo 2 víctimas mortales, el conductor de la pipa y la persona que estaba recibiendo el combustible. Dentro de todo, fue una desgracia con suerte, porque el accidente pudo haber sido mucho peor, y Sebastián, por pura rutina, habría estado justo en medio del infierno. Tras el impacto, Sebastián empezó a investigar qué rayos había sido aquello. Se topó con el tema de los sueños premonitorios, esa idea de anticiparse a eventos futuros, pero no le cuadraba. Él no había visto nada de lo que pasó. Sus sueños ni siquiera eran sobre ese lugar ni tenían nada que ver con las víctimas que estaban allí. Estaba muy confundido. Al tercer mes, o sea, un mes después del suceso, decidió hablar con su pareja. Con la voz llena de dudas, le confesó. He investigado mucho, no sé qué me pasó. Creo que tuve un sueño premonitorio, pero ni siquiera coincidió con la realidad. No entiendo nada. Su pareja lo miró y le soltó. Yo sí sé qué pasó, pero no te lo había dicho porque sé que no crees en estas cosas. Él se quedó helado. ¿Cómo que sabes? Y ella respondió, no estabas viendo el futuro, Sebastián. Estabas viendo el pasado. ¿Qué? No te sigo, dijo él, totalmente perdido. Ella suspiró. Esto pasó mucho antes de que tú y yo estuviéramos juntos. No es que te lo ocultara, es que nunca había surgido el momento. Se trata de mi tío Ignacio. Sebastián la miró fijamente. ¿Cuál tío Ignacio? Ella explicó. Mi tío Ignacio, el hermano menor de mi papá, trabajó en una empresa gasera y murió cuando tenía 30 años, como 8 años antes de que nos conociéramos. Dicen que pudo haberse salvado, pero dio la vida por sus compañeros. Se metió a la planta, que ya estaba envuelta en llamas, para indicarles la salida. Eran 7, y gracias a él, 3 lograron salir. 4 no lo hicieron, y mi tío tampoco. Cuando estaba dando las señales, algo estalló. Estaba tan cerca que no hubo oportunidad. La familia siempre tuvo la esperanza de que la explosión lo hubiera noqueado al instante para que no sufriera quemado vivo. Cuando escuchaba tus historias, no tienes idea de cómo me sentía. Me destrozaba, porque entendí que lo que tú veías era el infierno que mi tío vivió. Pero bueno, por fin sabemos qué fue lo que pasó realmente. Ahora, les voy a contar la historia de un tal Matías. Entiendo que fue el abuelo de alguien que forma parte de esta familia nocturna. Cuando Matías era apenas un niño de unos 7 años, tuvo que pasar por una situación bastante complicada durante casi 2 años y medio,
al tener que mudarse a una casa nueva. Para ese entonces, él llevaba una relación muy bonita con... Esto viene de mucho antes de que tú y yo estuviéramos juntos. Y quiero que entiendas que no es que te lo ocultara. Simplemente nunca se dio el momento de sacarlo a la luz. Pero mi tío Ignacio... Y en eso Sebastián se le queda viendo y le pregunta, ¿cuál tío Ignacio? Exactamente. Mi tío Ignacio era el hermano menor de mi papá. Trabajaba en una compañía de gas y murió cuando apenas tenía 30 años, unos 8 años antes de que nos conociéramos. Y cuentan que, cuando ocurrió la tragedia, pudo haberse salvado, pero su compromiso con los demás fue más grande. Dicen que se metió directamente a la planta, que ya estaba envuelta en llamas, para indicarles la salida a sus compañeros. De los 7 que estaban ahí, 3 lograron salir, pero 4 no lo contaron, y mi tío tampoco. Dicen que, justo cuando estaba dando las señales, hubo una explosión terrible. Mi tío estaba demasiado cerca, y no logró sobrevivir. Sí recuperaron restos de él, y la familia siempre tuvo la esperanza de que la explosión lo hubiera dejado inconsciente, al instante, para que no tuviera que sufrir el horror de quemarse vivo. Al escuchar tus historias, no tienes idea de cómo me sentía. Me invadió una tristeza enorme al entender que mi tío tuvo que pasar por un infierno en vida. Pero bueno, al menos ya sabemos la verdad. Ahora te voy a contar la historia de un tal Matías. Tengo entendido que fue el abuelo de alguien que forma parte de esta familia nocturna. Cuando Matías era apenas un niño, vivió una situación bastante difícil durante casi 2 años y medio. Tuvo que mudarse a una casa nueva. Por aquel entonces, él tendría unos 7 años. Llevaba una relación muy linda con... Hace como 2 años y medio, él tuvo que mudarse a una casa nueva. Para ese momento, el niño tenía unos 7 años y se llevaba increíblemente bien con... Matías siempre fue un niño muy sociable, de esos que hacen amigos hasta debajo de las piedras, y en su escuela era el alma del grupo. Pero claro, ahora con esta mudanza a un sitio que está lejísimos de su antigua casa, se le viene el mundo encima porque tiene que cambiar de colegio. Ese es su primer gran dolor de cabeza. Dejar atrás a sus amigos y empezar de cero en un lugar donde no conoce a nadie. Al principio aquello fue un caos total. Berrinches, patadas, gritos. No quería saber nada. Hasta que su papá, cansado de la situación, le puso los puntos sobre las íes. Hijo, ya es hora de que madures. Así es la vida. A veces justa y a veces no. Pero no queda otra que seguir adelante. A Matías le dolió aceptarlo, pero poco a poco no le quedó más remedio que tragar saliva y adaptarse. La mudanza no fue de la noche a la mañana. Primero se quedaron un tiempo con su abuela y recién después se movieron a la nueva casa. ¿La razón? Resulta que, cuando su papá compró la propiedad, se puso a hacer unas remodelaciones brutales. No eran arreglitos de nada. Eran cambios mayores. Y quién sabe, quizás fueron precisamente esas reformas las que despertaron algo que Matías y su madre estaban por vivir. El lugar era enorme, casi 3 veces más grande que donde vivían antes. Para que te des una idea, su antigua casa era alargada y pequeña. Apenas 2 cuartos, uno para sus papás y otro para él, un baño compartido y una sala comedor-cocina que apenas cabía en la entrada. Esta nueva casa tenía más o menos la misma superficie, pero distribuida en 3 pisos. A Matías, en cuanto la vio, le fascinó. Estaba impresionado, pero desde el mismo instante en que puso un pie adentro, cargando sus pocas cajitas porque, como era niño, no podía cargar cosas pesadas, sintió algo extraño. Iba entrando con sus 2 o 3 cajas, una sobre otra, y a cada rato soltaba todo de golpe en el suelo y volteaba. Creía ver a su papá o a su mamá observándolo, pero cuando se giraba, no había nadie. Sin embargo, toda su vida contaría lo mismo. Tenía la sensación constante de que lo estaban vigilando. No era algo maligno, ni una presencia que diera asco, simplemente la sensación de un par de ojos clavados en su nuca. En pleno ajetreo, con el camión de mudanza y un montón de vecinos y amigos ayudando a bajar cajas, Matías vivió un momento que lo dejó helado. Todos los adultos salieron un momento al camión para mover un mueble pesadísimo que requería mucha fuerza y coordinación. Matías se quedó solo en la sala, cuando de repente vio algo que no le cuadraba. Una de las cajas grandes, donde estaban las cosas más valiosas de su mamá, se levantó en el aire de un tirón, como si alguien lo hubiera agarrado por el otro lado. La caja se movió rapidísimo hacia una de las puertas.
Él estaba sentado de tal forma y rodeado de tantos bultos que no alcanzaba a ver quién rayos estaba cargando la caja, pero la angustia le subió por la garganta al pensar que eran las cosas de su mamá. Salió disparado detrás de la caja, pero apenas 5 segundos después, al llegar al pasillo, la caja ya no estaba siendo cargada. Estaba tirada al fondo del pasillo, unos 11 metros de distancia. Todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos. Primero pasaron por casa de la abuela, y al salir, se dirigieron directo a su nuevo hogar. La razón, resulta que, en cuanto el papá compró aquella propiedad, se puso a hacerle remodelaciones, y no fueron cambios menores, sino renovaciones de peso. Quizás fue precisamente eso lo que terminó despertando lo que Matías y su mamá tuvieron que vivir. La casa a la que se mudaron era casi el triple de grande que su anterior vivienda. Para que te des una idea, antes vivían en una casa alargada, de esas tipo rectángulo. Solo tenían 2 cuartitos, uno para sus papás, otro para Matías y un baño que usaban entre todos. La sala, el comedor y la cocina estaban pegados a la entrada y era un espacio bastante reducido. Ahora, aunque el diseño era parecido, contaban con 3 pisos. Desde el primer momento, Matías quedó impresionado. Le fascinó el lugar, pero al mismo tiempo, en cuanto entró a la casa cargando un montón de cajas pequeñas porque no podía alzar nada pesado, sintió algo extraño. Iba entrando con sus 2 o 3 cajitas, una apilada sobre otra, y las dejaba dentro. Lo curioso es que, en varias ocasiones, soltaba las cajas rápido y se volteaba de golpe, convencido de que vería a su papá o a su mamá observándolo trabajar. Pero no. Ahí no había nadie. Lo más inquietante es que, a lo largo de los años, él siempre ha contado la misma historia. Sentía que lo estaban vigilando. No era una presencia maligna ni algo que diera asco. Simplemente esa sensación constante de ser observado. Mientras traían todas las cajas, ya fuera en el camión de mudanza o en los autos de amigos y vecinos, eran muchísimas las pertenencias que estaban acomodando. Matías recuerda una escena que le provocó un terror absoluto. Resulta que todos los adultos tuvieron que salir un momento de la casa para coordinarse y mover un mueble que estaba muy pesado. Matías se quedó solo adentro cuando, de repente, vio como una de las cajas grandes, donde estaban las cosas más valiosas de su mamá, se elevaba por los aires. Era como si alguien la estuviera cargando del otro lado. La caja se movió rapidísimo hacia una de las puertas. Debido a cómo estaba sentado y a cómo estaban distribuidos los objetos, no alcanzó a ver qué demonios estaba cargando la caja, pero le dio una angustia terrible porque eran cosas muy importantes para ella. Corrió detrás de la caja, pero apenas llegó al pasillo, habrán pasado unos 5 segundos. Máximo, la caja ya no estaba ahí. La caja apareció al fondo del pasillo, a unos 11 metros de distancia, tirada en el suelo, justo antes de entrar al cuarto del fondo. Él no quería contarle nada a nadie, le daba mucha vergüenza, y durante los siguientes días empezaron a ocurrir cosas muy raras. Digo días, pero en realidad fueron cerca de 3 meses de sucesos extraños, y no sé decirte exactamente en qué orden pasaron. Por ejemplo, un día ella se estaba bañando y, mientras lo hacía, estaba sumida en un momento de reflexión profunda. No le había dicho nada a Matías, pero estaba teniendo muchos problemas con su esposo. Lo notaba muy distraído, muy molesto, y con una actitud totalmente distinta. Definitivamente, ya no era el mismo. Estaba muy pesado todo, necesitaban varias personas ayudando y varios pares de ojos para coordinar la mudanza. Matías estaba dentro cuando de pronto vio como una de las cajas grandes, donde estaban las cosas más valiosas de su mamá, se elevó rapidísimo en el aire como si alguien la estuviera cargando del otro al lado, y salió disparada hacia una de las puertas. Él, por la forma en que estaba sentado y por cómo estaban amontonadas las cajas en el lugar, no alcanzaba a ver quién rayos estaba moviendo la caja. Se sintió súper angustiado porque ahí guardaban cosas importantes de su mamá, así que salió corriendo tras la caja y apenas llegó al pasillo, habrán pasado 5 segundos máximo. La caja ya no estaba ahí. La caja apareció al fondo del pasillo, a unos 11 metros de distancia, tirada en el suelo, está abierta. Y justo detrás se empieza a abrir otra puerta, lentamente. En ese umbral solo se ve una negrura absoluta. Es como si la luz no existiera ahí, como si no hubiera ventanas. Lo cual es rarísimo porque él recordaba perfectamente haber estado en ese cuarto antes. Él bien sabía que la casa estaba vacía y que esa habitación sí tenía ventanas. No tiene sentido que esté tan oscuro. Matías,
Estando ahí, quiere acercarse un poco para ver qué onda, pero cuando la puerta termina de abrirse, ve cómo una caja es arrastrada hacia la oscuridad por unas manos que ni siquiera alcanza a distinguir. Le entra un terror paralizante. Voltea y, justo frente a su cara, hay algo como una manta negra que le impide ver el resto del pasillo. Él entiende que hay alguien ahí parado, pero tiene tantísimo miedo, que ni siquiera se atreve a levantar la mirada. Matías empieza a caminar hacia la derecha, bajando la vista al suelo, y cuando mira hacia abajo ve 2 pies descalzos, pálidos, casi blancos. Está tan aterrado que se traga los gritos, sale corriendo por el pasillo, y justo cuando va a llegar a la puerta principal, esta se azota, como si alguien del otro lado no quisiera que saliera. Tiene que desviarse a la derecha, y al ver una ventana abierta se lanza. Ese recuerdo le marcó la vida, y también la rodilla, porque se la hizo pedazos. Terminó con unos moretones terribles y unas raspaduras feas, y ese accidente se convirtió en el tema principal de los adultos toda la tarde. Murmuraban cosas como, «¿Qué niño tan aventado?», y algunos hasta se reían porque lo decían de forma literal. «El niño se aventó por la ventana». ¿Qué clase de loco haría eso? Matías no se atrevía a decir ni una palabra. Su mamá no lo regañó, ella es una persona muy aprensiva. En cuanto escuchó el golpe y los llantos, corrió a atenderlo, y al verlo tirado, ni siquiera preguntó. Fue directo a buscar gasas, alcohol y todo lo necesario para curarlo. En fin, esa tarde todo cambió. La ventada de Matías por la ventana se volvió una señal de que debían tener más cuidado. Adulto tras adulto hacía fila para hablar con él, intentando hacerlo entrar en razón, pensando que esa era su forma de demostrar enojo. Pero Matías tuvo que guardarse lo que vio, o más bien, lo que sea que estaba apareciendo en esa casa, porque nadie más vio la manta, nadie más vio los pies y nadie más vio esa caja entrar en esa habitación. Hay algo muy extraño aquí, porque él no sabía exactamente qué traía la caja, pero sí recuerda a su mamá muy molesta durante el primer mes, diciendo que alguien le había robado varias pertenencias, y recalcaba que todas estaban guardadas en una caja. Para Matías estaba claro, en esa casa había algo más. Habitaban cosas que, quién sabe qué serían, pero definitivamente no eran buenas. Lo asustaron, y si algo te asusta así no puede ser nada bueno. Entonces, él tomó sus precauciones. Intentaba nunca estar solo, nunca jugar con las puertas cerradas y no separarse de sus papás. Y fue entonces cuando, un día, al despertar, se dio cuenta de que ninguno de sus papás estaba ahí. Salió disparado como alma que lleva el diablo hacia el cuarto de ellos. No vio a nadie. Escuchó la regadera, se asomó y tampoco había nadie. Cuando las llaves se cerraron, empezó a correr por todos los pasillos de la casa. Las puertas se bloquean de repente, y él empieza a correr desesperado por los pasillos mientras estaba en el tercer piso, bajando las escaleras a toda prisa hacia la salida. Y justo cuando estaba llegando a los últimos escalones para bajar a la planta baja, vio una sombra negra, como una manta, cruzando frente a él. Matías, muerto de miedo, subió corriendo. Se encerró en su cuarto y puso música a todo volumen en un radio que le habían regalado sus papás. Empezó a cantar bien fuerte, pero se tapaba los oídos al mismo tiempo. Intentaba bloquear todo, desesperado porque esa casa dejara de molestarlo. Hora y media después, su mamá empezó a tocar la puerta con fuerza, muy enojada, y le reclamó. Desde ese día, Matías le suplicó que prometiera no volver a dejarlo solo. Ya de adulto, cuando le contó esto a nuestro narrador, confesó que fue un momento durísimo. Mientras le explicaba todo a su mamá, sentía una mezcla de rabia, pánico y mucha vergüenza. Se sentía como un niño tonto contando tonterías, pero la reacción de su madre no fue la que esperaba. Ella se puso pálida, lo abrazó fuerte y le decía: «Ay, mi niño, perdóname, te dejé muy solo, no te volveré a dejar solo nunca». Eso era rarísimo, porque aunque ella siempre fue sobreprotectora, aquello no, parecía normal. Cuando Matías terminó de desahogarse y procesó la actitud de su madre, se armó de valor y le preguntó:
¿tú también has visto algo? A la señora le cambió la cara por completo. Se puso de todos colores. No sabía dónde meterse. No quería decir nada porque ni ella misma podía creer lo que había vivido. Pero después de pensarlo un rato, solo atinó a decir un sí. Tras eso, pasaron casi 2 días en un silencio sepulcral. Casi no hablaron. Ella se mantenía cerca, pero cuando Matías intentaba sacar el tema, le pedía espacio, diciéndole que ya le contaría. 2 días después le confesó algo que Matías jamás olvidaría. Resulta que el día de la mudanza, cuando ella estaba metiendo cajas y bajó a ver cómo estaba su hijo tras el golpe, vivió la peor experiencia de su vida. Justo cuando estaba a punto de entrar a la casa, vio a una mujer envuelta en un velo negro, con un ropaje oscuro que le arrastraba hasta el suelo, y una expresión de ira indescriptible. Parecía tener entre 40 y 50 años, pero su piel era tan blanca que supo de inmediato que no estaba viva. La mujer irradiaba un enojo profundo. Al verla, se quedó paralizada. Soltó un grito ahogado y retrocedió un par de pasos. De repente, la mujer no desapareció. Simplemente dio media vuelta y, en lugar de caminar, se deslizó por el pasillo hasta meterse en el cuarto del fondo. Ella no quiso decirle nada a nadie por pura vergüenza. Durante los siguientes 3 meses, vivieron cosas muy extrañas. Un día, mientras se bañaba, estaba sumida en sus pensamientos, pues no le había dicho nada a Matías, pero tenía graves problemas con su esposo. Él se notaba distraído, molesto y con una actitud muy cambiada. Simplemente ya no era el mismo, después de haber recorrido todo el pasillo hasta meterse al cuarto del fondo. Ella no quería contarle a nadie por pura vergüenza, pero los días siguientes empezaron a ocurrir cosas muy extrañas. Digo días, pero en realidad fueron cerca de 3 meses en los que pasaron estos sucesos, aunque no sabría decirte el orden exacto. Un día, ella se estaba bañando y, justo en ese momento de relajación absoluta, porque aunque no le había dicho nada a Matías, traía muchísimos problemas con su esposo. A él se le notaba distraído, muy molesto, con una actitud totalmente distinta. Ya no era el mismo. El hombre con el que ella vive ya no parece el mismo con el que se casó. Está, no sé, raro. Se volvió alguien explosivo, perdió toda la paciencia y cualquier mínima tontería le sirve de excusa para empezar a gritar y ponerse insoportable. Ella ha tenido que frenarlo en seco porque el niño está cerca y no puede permitir que le hable así ni que le falte al respeto. El tipo es una bomba de tiempo. Ahora mismo está encerrado en el baño, suponemos que intentando calmarse. ¿Qué va a pasar? Si sigue así, yo aquí no me puedo quedar. No voy a aguantar esto. Pero, ¿y mi hijo? Me duele pensar en que él crezca con unos padres separados, en un ambiente así. Estaba sumida en esos pensamientos mientras se llevaba las manos a la cabeza para echarse champú y seguir bañándose. Tenía la cara llena de espuma y, de pronto, las llaves del agua se cerraron solas. Lo peor es que ella escuchó clarito el rechinido del metal al cerrarse. En el preciso instante en que estiró la mano para abrirlas, sintió que alguien más, otra mano, estaba agarrando una de las llaves. Del puro miedo, no se atrevió ni a abrir los ojos. Como pudo, tomó la toalla, se cubrió la cabeza, se limpió a medias y salió del baño pegada a la pared. Salió disparada hacia su habitación, solo con la toalla encima. Fue hasta que llegó a su cuarto. Después de respirar hondo un par de veces, que se dio cuenta de que no traía ni una sola prenda de ropa. Qué suerte que los pasillos estaban vacíos. Ahí estaba ella en su cuarto, pensando qué demonios acababa de ocurrir, preguntándose si se habría vuelto loca, pero repasaba la sensación una y otra vez. Tocó una mano, sintió el pulgar, el índice y casi la punta del anular. Tenía la piel fría, como arrugada, y cuando salió del baño, justo antes de cerrar la puerta, miró hacia adentro y no vio absolutamente nada. Es tan extraño. Eso no debería pasar. Le contó estas 2 experiencias a Matías. El chico estaba impactado. Veía a su madre temblar de pies a cabeza mientras narraba lo sucedido. Para ella no fue nada fácil. Yo se los cuento tranquilo, pero esa señora estaba hecha un manojo de nervios. Matías decidió hablar con su papá. Se llenó de valor, pensando que si siempre su madre lo cuidó, ahora le tocaba a él protegerla. Cuando se le acerca y le dice: «Papá,
Pasa algo raro en la casa, el señor explota en furia. Empezó a gritarle que no quería un hijo cobarde, que dejara de inventar tonterías, que no causara más problemas y que era igual de insoportable que su madre. Se puso como un loco. Entonces Matías, mirándolo con los ojos más abiertos que nunca por la sorpresa, le hizo una pregunta que lo desarmó por completo. «Papá, ¿qué te pasa? Te veo muy mal». Apenas terminó de decir eso, el hombre rompió en llanto y confesó: no sé, me siento muy confundido, de verdad no sé». Y mientras el señor decía eso, Matías vio cómo, justo detrás de su hombro derecho, comenzaba a asomarse el rostro de algo. Era una figura con la piel blanquísima, oculta bajo un manto negro. Matías le agarró las manos a su papá, se tiró al suelo para no tener que ver esa espantosa aparición y le suplicó: «Papá, por favor, vámonos de aquí, algo habita en esta casa». Al principio, el señor pareció seguirle la corriente, pero al día siguiente volvió a ser el mismo tipo violento. 2 semanas después, la madre de Matías tomó la decisión final. Dejó a su esposo y se fue de la casa con su hijo. El hombre ni siquiera intentó detenerlos, como si nada le importara. Sus ojos, abiertos como platos por la impresión, lo miran fijo. Entonces, le lanza esa pregunta, la que deja a su padre completamente destrozado. «Papá, ¿qué te ocurre? Te noto fatal». Apenas pronuncia esas palabras, su padre rompe a llorar y empieza a balbucear: «No lo sé, no sé qué me pasa, me siento muy confundido, de verdad, no sé». Y en ese instante, mientras el hombre se lamenta, Matías alcanza a ver cómo, justo detrás de su hombro derecho, empieza a asomarse el rostro de algo, una cosa con la piel blanquecina, oculta bajo una túnica negra. Matías le toma las manos a su papá y se tira al suelo para no seguir viendo aquel espectro horroroso, y le suplica: «Papá, por favor, vámonos de esta casa ya. Aquí hay algo». Y aunque al principio el hombre le sigue la corriente, al día siguiente vuelve a estar hecho una furia. 2 semanas después, la madre de Matías tomó una decisión definitiva. Dejó a su esposo y se fue con Matías. El señor ni siquiera intentó detenerlos, no. Intentó que cambiara de parecer, pero fue inútil. Él estaba fuera de sí, furioso, totalmente estresado, desesperado, al límite. Ella, tratando de que entrara en razón, empezó a hablarle con una voz suave, pausada, y comenzó a usar un lenguaje corporal, con las manos al frente, las palmas abiertas, haciendo gestos hacia abajo, como diciéndole sin palabras: «Cálmate, por favor, tranquilo, no te voy a hacer daño, aquí estás a salvo». Y de repente el hombre se quiebra y le suelta: «Por favor, ayúdame. Siento que pierdo el control». Y tras eso, otra vez la furia. Ya casi van 6 meses desde que perdió su empleo. Se comporta como un loco dentro de la casa. Los vecinos lo han visto sin ropa caminando por ahí con las ventanas abiertas. La casa emana un olor realmente repugnante. Pero pasan esos 6 meses que les cuento, hasta que su madre, junto con la familia de este hombre, el padre de Matías, deciden intervenir y terminan internándolo en un hospital psiquiátrico durante cerca de 7 meses. Allí, por más tratamientos que le aplican, nada da resultado, hasta que la madre decide pedir la intervención de un sacerdote. Ese cura tenía cierta fama de exorcista. Comienza a rezar y conforme pasan los días, las cosas simplemente empiezan a calmarse. Cuando el sacerdote visita la casa de la mujer, entra, hace una oración y de inmediato surgen unos olores nauseabundos, algo 1000 veces peor de lo que había antes, junto con 2 cosas más: una plaga de insectos que no tenía ninguna explicación lógica, y además se escuchaban murmullos que recorrían toda la propiedad. ¿Qué era exactamente lo que habitaba en ese sitio? O quizás aquello que vivía ahí se molestó por las remodelaciones. La familia de Matías nunca lo supo, porque en cuanto el sacerdote terminó sus oraciones y la casa quedó en paz, no perdieron tiempo en deshacerse de ese lugar y se mudaron a una vivienda distinta, mucho más pequeña, pero donde por fin pudieron recuperar su vida normal. Y así, con esta historia, queridos amigos que nos acompañan en
Relatos de la Noche Largo. Esta noche oscura cerramos nuestro recorrido de hoy. Espero que las historias de esta velada les hayan brindado momentos de intriga, escalofríos y mucha emoción. Ahora es momento de apagar la luz, soltar cualquier preocupación, cerrar los ojos y entregarse a un sueño profundo y reparador. Muchas gracias por ser parte de Relatos de la Noche Largo. Una vez más, volveremos a encontrarnos mañana por la noche, cuando la oscuridad regrese y nuevas historias cargadas de misterio guarden para ser narradas. Les deseo un descanso tranquilo, que duerman muy bien, pero sí, en medio del silencio de la madrugada, escuchan unos leves golpes en la puerta. No se asusten, tal vez sea solo el viento. Hasta la próxima y muy buenas noches.